se va. A veces la luz puede irse porque como yo estoy tan cerca del lugar del centro, a veces pueden quitar la luz por las labores que están haciendo todavía de rescate. Si nos pueden quitar la luz, puede suceder. Puede suceder. De hecho, hay una gran parte de la ciudad hacia Dos Quebradas que no tienen agua, no tienen gas, precisamente porque muchas cosas, los servicios están acortados por las labores que se están haciendo. Y bueno, de hecho el único operador que tenemos en este momento es un Tigo, porque Movistar se cayó a nivel nacional. Claro, también no tuvo cobertura. O sea, estamos, de verdad que Dios es maravilloso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque tu misericordia, Dios, nos acompaña todos los días. Señor, porque cuando tú hablas, Dios mío, la tierra se estremece. Si hay algo que nos da a conocer la majestuosidad del Rey a quien servimos, son los terremotos. Señor, yo pensaba, Dios, si eso es solamente, Dios mío, un movimiento, ¿qué será cuando tú hablas? Que dice la Biblia en el Salmo 18 que se conmueven las entrañas de la tierra. Padre, pero es tu voz la que se está escuchando, es tu voz la que hace temblar los territorios y es tu voz la que le está diciendo al ser humano, aquí gobierno yo. Padre, yo te pido que en esta noche nos des inteligencia, nos des sabiduría para caminar en estos momentos. Señor, que nuestros ojos sean abiertos como la tribu de Isaacar en el nombre de Jesús y que ellos puedan ver, Dios mío, así como nosotros, Dios Santo, unidos podamos ver como tú estás viendo. Padre Santo, que la palabra que tú tienes para nosotros nos edifique, nos enseñe y nos lleve adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nosotros vamos a seguir con el tema. Estábamos viendo el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1, donde él habla de un factor de tiempo, donde vemos el tema de la resurrección. Nosotros lo vemos en el primer pasaje. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto es uno de los primeros pasajes que alude directamente a la resurrección, pero dense cuenta que es un término de tiempo. El lenguaje de tiempo está inmiscuido en lo que es la revelación que da el libro de Oseas en ese pasaje. Nosotros hemos venido estudiando durante todos estos meses el tiempo como el lenguaje de Dios, y por eso es que cada vez que vemos un paradigma donde el tiempo está inmiscuido, debemos estudiarlo y ver qué lenguaje Dios nos está dando, porque nosotros como iglesia, este es un tiempo donde la iglesia está madurando para dejar de ser, óigame bien, para dejar de ser una iglesia religiosa para ser una iglesia viva, una iglesia que el mundo tenga que escuchar. Hoy yo leía una noticia y lo publiqué y decía que muchas iglesias en Venezuela van a retomar la marcha del 12 de octubre. Y yo le doy gracias a Dios porque hay que discernir el tiempo y el momento por qué Dios hace los actos proféticos. Y nosotros en las primeras clases estuvimos indicando que los actos proféticos son iniciados por Dios mismo. Eso no es que se reunió un hombre y un poco de confederaciones y dijeron lo vamos a hacer porque se escucha bonito, o porque pasó en Venezuela, el régimen dijo que era el 3 de agosto porque ellos gobiernan. No, es cuando Dios dice. Porque eso tiene, óigame bien, en el lenguaje del tiempo, y hoy lo vamos a ver, porque vamos a estudiar la muerte desde el lenguaje del tiempo. Y eso nosotros necesitamos enseñarlo. ¿Qué es lo que vimos la vez pasada o la última clase? Primero, esta es una ley que se cumple, la ley de los 3 días. ¿Ok? Y aquí lo vemos en el libro de Oseas cuando el Señor le dice a través de Oseas, por 3 días, pero al tercer día. O sea, hay un término de las cosas. Escúcheme, Dios pone término. Él es el Señor del tiempo.
Y dentro de ese tiempo, cuando habla al tercer día, nos resucitará. Está hablando de un vocabulario que nosotros conocemos y es la muerte y la resurrección. Estos elementos dentro del lenguaje del tiempo, realmente, ¿qué revelación tiene para la iglesia hoy? ¿Qué revelación tiene para nosotros en la muerte en el lenguaje del tiempo? La semana en que vimos la clase estuvimos viendo primero que la operación, formación y la matriz de tiempo en este lenguaje del tercer día. Decíamos que habla de un proceso operativo, al hablar de los 2 días, ¿verdad? Un proceso operativo, dice, durante 2 días, es lo que habla el pasaje. Nos dará vida después de 2 días, ¿por qué no antes? Hay un proceso que debe complementarse, hay un proceso que debe determinarse para que el tercer día pueda amanecer. Vean cómo nos está hablando de temporadas necesarias y que van a morir. Así que no se enamore de las temporadas. Esa es otra cosa. Y lo vamos a ver más adelante. El proceso operativo representado por los 2 días. Hay procesos donde hay una operatividad del espíritu durante 2 días. Hay un proceso de formación y maduración. ¿Por qué? Porque para que el tercer día se diese, es necesaria una maduración que pueda sostener lo resucitado. Esto es muy importante. El contexto de la resurrección. Nosotros también hablamos en la clase pasada de que se habla en el versículo siguiente del libro de Oseas, se habla de la lluvia. Lo leemos. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, el versículo 3. Como el alba está dispuesto a su salida, vendrá a nosotros como lluvia tardía y como lluvia temprana. Ahí está hablando de las lluvias que marcan temporadas. Las lluvias no se rigen por un calendario, aunque el calendario rige las lluvias. Escúchenme. Las lluvias no se rigen por un calendario, pero ellas sí rigen al calendario. La temporada de lluvias viene por una ley puesta por Dios a nivel del firmamento. Y nosotros, esa temporada de lluvias, siquiera en la cronología de lo que es el calendario hebreo, marca los tiempos. Recordemos que el mes de Aviv, cuando maduran los granos, ellos reciben la lluvia tardía, que es la lluvia que los ayuda a madurar. Y cuando ellos ven que el grano madura, es que ellos hacen el consejo, los ancianos de Israel, y dicen, comenzó el mes. O sea, que no tiene que ver con días, sino con la maduración. Vean esto, con la maduración del grano. Ahora bien, la lluvia lo vimos aquí como parte de lo que es una reserva de Dios en medio de la escasez. Habla de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, y hay una lluvia profunda que se da entre las dos, que es la que llena los estanques. De eso hablamos la última clase. Y también hablamos de lo que era el reinicio, y es lo que vamos hoy a complementar. Normalmente, cuando hablamos de resurrección, hablamos de reinicio. Y nosotros yo creo que la clase de hoy no viene tanto al dedillo de reinicio, como en los momentos en que estamos viviendo al frente de las naciones como Venezuela, como Colombia, que han sido abatidas de una manera increíble y doloroso. No lo vamos a negar, es doloroso. Yo le decía hoy a Jorge, es muy difícil para mí pasar por una esquina donde yo saludaba a alguien todos los días y ya no está allí. Yo paso por una plaza, pasar por una plaza y yo me puse a pensar cuántos de los que muchas veces me dan los buenos días ya no están aquí. No están. Durante todos estos días, como ustedes saben, mi hijo está de vacaciones con nosotros, pero él quedó muy impresionado. Y ha estado trabajando con las cuadrillas que mueven escombros, y igual con los grupos que llevan comida a las familias que quedaron sin hogar.
sin hogar prácticamente, sin nada. Y muchos tienen que salir porque la casa se les va a caer encima. Y yo le decía a Jorge, Jorge, qué tremendo. Le doy gracias al Señor porque la iglesia aquí en Colombia está en la calle. La iglesia aquí en Colombia está de verdad, Dios la está llenando y se han movilizado para ayudarse unos a otros. ¿Y qué es lo que hoy nosotros necesitamos entender? ¿Qué es un reinicio? Podemos reconocer cuando nuestra nación está en un reinicio. Cuando empezamos la escuela profética decíamos que las naciones, este era el tiempo de las naciones. Y este es el tiempo en que Dios está reiniciando a las naciones. Si tomamos en cuenta el lenguaje del tiempo y el lenguaje del tercer día, estaríamos al frente de un proceso de muerte. Y este es uno de los inicios, de las manifestaciones, de los reinicios en Dios, que es lo que te habla el libro de Oseas. Bien, ¿qué es lo que activa? ¿Qué es lo que hace que un reinicio no se pueda dar? El mayor obstáculo para que nosotros, o para que un reinicio no se dé, es que nos fijemos, tengamos una fijación con lo que ya murió. Si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 2, ahí habla de una ley, habla de la ley de la viuda. Dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí está hablando de un aspecto legal que la muerte rompe. Un dominio, escúcheme, un dominio que la muerte rompe. Y lo aplica, Pablo ahí está hablando de la gracia y cómo la resurrección y la muerte rompe un dominio, un gobierno. Escuchen y anoten. Rompe un gobierno. Recordemos que en Venezuela, cuando se dio el golpe en La Guaira, estaban a poco tiempo de haber cambiado los dominios. Aunque usted los vea sentados ahí, ellos no gobiernan ya. ¿Ok? En Colombia se está dando lo mismo. Y no es una casualidad. No es casualidad. Es Dios el que está cambiando los tiempos y nosotros como intercesores proféticos necesitamos orar parados allí, en el poder de la resurrección. Y más adelante lo vamos a seguir mirando. Entonces, después que una mujer ve viuda, ella es libre. Ella es totalmente libre. ¿Ok? Por eso decíamos que el mayor obstáculo para los reinicios divinos es que nosotros nos fijemos en cosas viejas, en lo que ya tiene fecha de expiración. Dios le puso fecha de caducidad. Hay formas que tienen fecha de caducidad, se vencieron, no sirven para este reinicio y se interponen. Por lo tanto, escúcheme bien, la muerte es el lenguaje del tiempo y de la justicia que se interpone. La resurrección es la consecución del diseño en medio del tiempo. Escúcheme, la resurrección es la consecución o la seguida del diseño en medio del tiempo. Para eso vamos a leer Romanos 5. Estos son uno de los libros que más habla de estos términos. Me gusta leer el pasaje, todo el capítulo de Romanos 5 es bastante bueno. Es bastante bueno. En el versículo 12 habla de una particularidad. Nosotros conocemos el pasaje. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la pregunta que yo le hacía al Señor hoy era, Padre,
en el término y en el lenguaje del tiempo, ¿qué es la muerte? En el lenguaje del tiempo, ¿qué es la muerte? Porque la muerte está, óigame bien, atada al tiempo. La muerte está atada al tiempo, no a la eternidad, al tiempo. Cuando nosotros vemos algo que se acabó, decimos, no, eso ya dio su vida útil. No, ese mueble ya dio su vida útil, ese carro ya dio su vida útil, ya murió. ¿Por qué? Porque ya se acabó. Duró lo que tenía que durar. Y la muerte es precisamente lo que nos dice en el tiempo que no puede seguir y convierte en cadáver lo inútil. La muerte convierte en cadáver lo inútil. Ahora, en el versículo 17 de Romanos 5, en la Biblia textual me llamó mucho la atención, porque dice así, vean lo que dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Una versión como la textual, y hay una que se llama, está en inglés, me gusta mucho, si usted la puede ubicar, ella es inglés, es la expansiva, o sea, ella expande el significado. Ella nos habla y lo llama ahí gobernadores de vida, reyes de vida. Eso me llamó mucho, mucho la atención, porque le dice que es reyes de vida. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo llama así en el versículo 17? Es extraño. Dice, véanlo, se lo voy a leer. Dice, el pecado de un hombre hizo que la muerte reinara sobre todos ellos. O sea, él les dio un gobierno. Por causa de ese hombre, cuanto más tendrán vida verdadera o reinado. Escúcheme, porque la palabra utilizada ahí en griego es basilea, gobierno. O reinado de vida a través de Jesucristo. Eso me llamó mucho la atención. Porque lo que el pasaje está diciendo es que la muerte hace un cambio de régimen. La muerte hace cambios de gobierno. Ay, santo, lo que yo estoy diciendo es delicado. Pero esto es interesante, que tú como intercesor, que estás clamando por tus naciones, podamos interpretar la muerte en todos los aspectos como el fin de un gobierno, como el fin de lo que impide la maduración o la completitud de las cosas. Vean esto, la palabra que se utiliza es el término basilea. El término quiere hablar cuando se habla de gobierno. Cuando Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, él utiliza el término basilea. Es un gobierno estatuido en un territorio. ¿Ok? Eso es lo que cuando se utiliza ese término, se habla de un gobierno en un territorio. Entonces, cuando en el libro de Romanos miramos el pasaje en el versículo 17 y dice que nos hizo reyes de vida, escúcheme, quiere decir que los aspectos de gobierno en el que nosotros nos movemos, aún cuando la muerte se manifiesta, es que la eternidad, a través del sacrificio, la muerte de Jesús, nosotros estamos metidos rompiendo un régimen de muerte que siempre se va a manifestar en la historia humana, y por eso es que la iglesia está sobre la tierra. Espero darme a entender.
Recuerden a los hermanos en WhatsApp, si tienen preguntas, pueden hacerlas en el WhatsApp, me las pueden escribir, ¿ok? Bien, la muerte en el lenguaje de Dios y en el tiempo es el periodo que todo aquello que no deja gobernarse es quitado. Que todo aquello que no se somete debe ser quitado. O sea, la muerte mide y le pone término a todo lo que limita o limite la obra y el gobierno de Dios. Por eso es que sucede lo que sucede en la resurrección de Jesús. Cuando el Cristo de la gloria se enfrenta a la muerte, le está diciendo que su gobierno se acabó. Y cuando nos deja a nosotros sobre la tierra viviendo su vida, por eso vivimos su vida, a pesar de que vivimos a través, óigame bien, en Cristo, gracias a su muerte, nosotros vivimos su vida. Vamos a hablar un poquito de doctrina aquí. Yo soy limpia, óigame bien, yo soy salva por la muerte de Jesús, pero yo soy santa por la vida de Jesús. ¿Ok? Cuando Cristo me sustituye, porque Él me sustituyó en la cruz, la que debía morir era yo. Cuando viene Él a mi vida a través del Espíritu Santo y hace morada en mí, Keila ya no vive, y como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, la vida de resurrección, la que se manifiesta en el creyente en el momento en que acepta a Jesús. Por eso ya Él no es, óigame, Él no es un ciudadano de la muerte, es un ciudadano de vida. Y no solamente eso, porque la versión en inglés dice que somos regentes de vida. O sea, no solamente que estamos bajo un gobierno, sino que ejercemos gobierno de vida donde estamos. Intercesores, escúchenme, porque este es algo, principios eternos que debemos orar, debemos clamar, debemos hablarle a la tierra, debemos hablarles a sus habitantes y decirles que como representantes del reino de vida declaramos a Jesucristo Señor. Y todo, y aquí es donde se establece, ¿por qué la muerte es una expresión de la justicia? Porque la muerte en el tiempo dice que todo lo contaminado no permanecerá para siempre. La muerte nos dice que lo malo no permanecerá para siempre. Este es el lenguaje en el cual la muerte en el tiempo habla y es revelacional para los redimidos. Cada vez que ella aparece, hermana Mari, Dios le bendiga, cada vez que ella aparece nos está diciendo que lo malo no permanecerá para siempre. Y es ahí donde se establece el gobierno de vida. Por eso usted y yo somos gobernantes de vida. Quiero que entiendan la palabra gobernante. A través de nosotros, el Cristo, las líneas de gobierno de vida se manifiestan. Alguien me decía, hermana Keila, ¿qué tiene usted que aportar? Le dije, no, yo no tengo nada que aportar. Yo solamente vengo a decirte que Jesucristo tocó esta nación y no hay echada para atrás. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, que es muy duro lo que estamos viviendo, créanme que es muy difícil. Tengo compañeros de trabajo hermosos que salvaron sus vidas de milagro. Pero el Señor nos está diciendo, cuando ustedes vean que entra la muerte
entiendan que yo digo a través de ella que lo que está contaminado, lo que es malo, no permanecerá. Ella es el recordatorio constante que lo que está malo delante de Dios, lo que no está alineado delante de Dios, será destruido. Inclusive por eso es que en Apocalipsis vemos que al final ella misma será echada en el lago de fuego. Por eso la muerte lo que mide es el término y el fin de las limitaciones. A través de ellas entonces vemos que la ley de Dios es que lo malo está dictaminado a morir, no reinará para siempre. Ese es nuestro consuelo, intercesores. Y cada vez que clamamos, ese es nuestra fuerza. Esa es nuestro consuelo cuando intercedemos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La muerte nos recuerda siempre que lo malo tiene su fin. Ahora, cuando entran los tiempos como el Kairos, porque estamos viviendo un momento Kairos sobre nuestras naciones, lo que es cadavérico es inútil. Y tenemos muchos cadáveres. Y hablo en el sentido figurado y aplicativo. Hay cosas que se han vuelto cadáveres dentro de nuestras vidas. Y que estos estremezones de muerte los han sacado a flote. Nos han hecho ver que hay instrumentos que ya no nos sirven. Dentro de la casa, fuera de la casa, a todo nivel. Y necesitamos identificar los cadáveres. Amados, no sé cuánto usted tenga. Yo tengo unos cuantos y los estoy empezando a enterrar. Reconocer que hay un principio restaurativo que está en el aire. Está el principio de resurrección en estos momentos. Hermana Kayla, en momentos tan difíciles, sí. Recuerde que para Dios la muerte es el paso a la resurrección. Vamos a ver a nuestras naciones resucitar. Que Dios nos dé vida para verlo. Para ver la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, asumir su rol en las calles para la salvación y la mejoría de nuestras naciones hasta que Cristo venga. Sabemos que hay cosas que deben cumplirse, pero mientras la iglesia esté sobre la tierra, ella es regente de vida, es gobernadora de vida, escuchen, es gobernadora de vida mientras la iglesia esté sobre la tierra. Debemos reconocer el principio restaurativo de la libertad emocional y espiritual. No podemos reanimar muertos, amados. No los podemos reanimar. Usted no es más bueno que Dios, ¿ok? Debemos de dejar de los velatorios. Hay personas que tienen la costumbre, que tienen, bueno, con todo el respeto, tienen las cenizas de alguien, ahí lo ponen y lo velan. No, ya no está allí, no está, se fue. Hermana Kayla, usted es muy dura, pues se fue. Hay cosas que hay que decirle, se fueron. ¿Qué es el segundo punto en la resurrección? La reescritura del fundamento. Me gustó la palabra cuando miré Marcha para Jesús en Venezuela, dice, volviendo a los inicios. Oye, qué tremendo, mi hermano. Cómo Dios alinea sin tener ningún tipo de comunicación. Pero cuando los intercesores están en el trono, todos escuchan lo mismo. Cuando los intercesores entran delante del trono de Dios, todos escuchamos lo mismo. Porque son tiempos de reinicio y de que el fundamento se reescriba. Realmente la palabra que sostiene al pueblo de Dios. Porque la resurrección no se apoya en cimientos caídos, se apoya en la eternidad. Y lo que va a renacer no es vulnerable. Óigame bien. No tiene debilidades a lo que la temporada anterior mató. O sea, todos esos virus que nacieron en la temporada anterior, política, falsas creencias, una cantidad de mentiras, ministerios que pasaron a ser, en vez de ser ministerios, eran show, servicios dentro de la iglesia que son ahora clases muertas. Óigame, lo que están haciendo ahora es totalmente fuerte
y no, esos virus no podrán acabarla. Ese es nuestro trabajo como intercesores ahora. Esa es nuestra línea de intercesión, donde lo que antes mató a nuestra juventud en la temporada pasada, esta vez no la va a tocar. Lo que antes mató a nuestros ministerios en la temporada pasada, en esta temporada están vacunados, no pueden tocarlo. Y eso es interesante que nosotros podamos verlo en nuestra familia. Lo que antes en la temporada pasada, en la temporada de mi juventud, mató a mi gente, en mi temporada no lo va a hacer. Y ahí nosotros nos paramos delante del Señor para cumplir y hacer lo que Él está diciendo. Ahora bien, hay una alteración. Y aquí, como intercesores, necesitamos orar. Cuando está la resurrección, el cuerpo de Jesús cambió. La naturaleza de su cuerpo pasó de corrupto, y no hablo de corrupto de pecado, a incorruptibilidad. Y el destino se realineó. Y ese es el trabajo, intercesores. Intercesores, escúchenme. En el nombre de Jesús, ese es el trabajo ahora. Declarar un cambio sustancial de la naturaleza de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de la iglesia. Ya no están alineados al gobierno de muerte, ahora se alinean al gobierno de vida. Ya no responden a mensajes. Óigame bien, ya no responden a la política. Ya no responden a las emociones. Al contrario, están sanos y salvos. Cambia la naturaleza, cambia su destino porque lo realineamos a donde Dios los llamó. ¿A dónde Dios llamó a tus hijos? ¿Qué te dijo Dios cuando lo presentaste la primera vez? Sabes, para nosotros ha sido una bendición estos días, mientras nuestro hijo está aquí. Hemos estado conversando y mirando los tiempos, y en medio del terremoto nos abrazamos los tres. Y después de esto nos hemos dado cuenta que el llamado de Dios dentro de nosotros brilló de una manera distinta. Y eso nos ha llevado a ver el tiempo de una manera distinta. Amados, estamos en un tiempo precioso, un tiempo hermoso. ¿Qué quiere decir? Primero, lo que entró como debilidad va a salir como gobierno. Escúcheme. Lo que entró como debilidad, está saliendo de esta temporada, va a salir gobernando. Lo que creíamos que lo veíamos débil, ay, no va a poder, no se puede sostener, va a salir gobernando. Lo que parecía una derrota bajo unas circunstancias dadas, en el calendario humano no, se murió. Ya no se va a levantar, ahora se va a revelar que era la preparación exacta para el tercer día. No, la iglesia no se va a levantar. Sí se va a levantar. Fue la preparación para el tercer día. Era necesario el proceso. Y vamos a ver también que va a haber una diferenciación muy grande entre las verdades divinas, porque van a traer realidades al presente, y la cantidad de eslogans que se están manejando que son mentiras, ¿saben? Que Dios no dijo nunca. Entonces es necesario que caminemos en ese punto. En la próxima clase vamos a estar trabajando cómo vamos a diferenciar la realidad divina que se desprende de las verdades de Dios y los eslogans de ficción. Porque hay frases que se están diciendo que suenan a Biblia, pero salieron del infierno. Amados, mis amados en Facebook, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Qué bueno, nos vamos a mirar el próximo viernes. Mis hermanos en WhatsApp,